Veremos ahora un ejemplo de la creación de una ventana usando JavaX Swing. Un buen ejemplo de la aplicación de herencia y del uso de las interfaces en Java es precisamente el uso de la jerarquía de clases para la creación de interfaces gráficas, para darle una mejor visualización de la información y sobre todo la captura y hacer los programas más amigables con el usuario. Veremos algunos ejemplos simples en este curso, en particular este ejemplo bastante sencillo para la creación de esta ventana, en la cual tendremos un marco de una ventana con sus componentes de minimización, de maximización y cierre. El título de la ventana, dos rótulos, uno para el nombre, donde pondremos nosotros un componente de texto para capturar aquí el nombre, y el correo va a ser otro rótulo acompañado también de otro componente de texto para capturar el correo. Finalmente tendremos un botón para darle la funcionalidad de tener algún efecto. En este caso lo imprimiremos en pantalla. Vayamos pues a nuestro ejemplo. Iniciamos por crear un nuevo proyecto. Es dentro de la categoría Java, es una aplicación de Java, y le vamos a poner ejemplo ventana, ejemplo GUI 1 principal. Una vez creado nuestra aplicación, vamos a crear nosotros una primer clase que va a ser una ventana en nuestro proyecto, o que vamos a heredar de nuestra de JFrame. Entonces vamos a crear una nueva clase y le vamos a llamar mi ventana. Esta clase vamos a heredar de JFrame, que es la clase encargada de suministrarnos el marco principal para darle toda la funcionalidad de la ventana. Lógicamente tengo que adicionar los imports correspondientes. En este caso tengo que incluir un constructor. Pudiera tener elementos miembro de la clase o atributos, sin embargo en esta ocasión por simplicidad no son necesarios. Entonces escribimos el constructor dentro del constructor. Vamos a tener dos cosas importantes. Vamos a inicializar los elementos de JFrame a través de una llamada a su constructor diciéndole cuál va a ser el título de mi ventana. Vamos a usar uno de los constructores que me solicita el título para mi ventana. Y vamos a construir un método. Vamos a construir un método en el cual le vamos a llamar initComponentes o inicializar initComponents, para inicializar los componentes de la ventana. Ese va a ser un método en el cual vamos a construir nosotros vamos a incluir todos los componentes de nuestra ventana. Y el primer componente, bueno, vamos a configurar también los elementos e incluir los componentes respectivos. Si ustedes llaman a this punto, van a tener, por ejemplo, el set, algunos elementos para establecer, por ejemplo, el tamaño de la ventana en ancho, alto, o en un tipo de auto dimension o algunas otras. Vamos a utilizar este componente
y en el ancho le vamos a poner nosotros 250 píxeles y le vamos a poner 200 píxeles de alto. Entonces, podríamos referirnos sin necesidad a decir que estamos haciendo uso de la clase por sí misma, exclusivamente obviando el this. Entonces podemos establecer directamente el set size. También podríamos decir otra instrucción que igual lo podemos decir punto set define close operation para establecer la operación de cierre. Vamos, inicie alguna propiedad, le vamos a decir nosotros exit on close. Es una constante, entonces el punto me sirvió para traerme la referencia exclusivamente. Con esto establecí el tamaño y establecí la operación de cierre. También puedo establecer si yo no incluyo set location relative null relative to, mi ventana se posiciona inicialmente en las coordenadas 0, 0. En este momento ya podría yo tener una ventana simple al haber establecido. Ahorita lo comenté para que vean ustedes el efecto. En este momento podemos apreciar que tenemos una ventana al hacerla visible. Correcto. He creado la ventana, he iniciado el método y mi proceso ya se ejecutó, ya terminó. Pues me falta crear la ventana precisamente. He creado la clase, pero no he creado ningún objeto de este tipo de ventana. Por lo tanto, vamos a crear en la clase principal un objeto de tipo mi ventana. New mi ventana. Y con esto de tipo mi ventana, perdón, es mi objeto ventana. Este va a ser mi objeto ventana y es igual a new mi ventana. Cuando yo lo cree, automáticamente se instancia y me crea esta ventana. Lo que estaba comentando en un principio es que estas salen las coordenadas 0, 0 mientras nosotros no lo posicionemos. Y una buena medida para que aparezca el centro, al centro de mi ventana, originalmente es precisamente establecer a través del método setLocationRelativeNull y ponerle null para que automáticamente se posicione al centro de la pantalla. El setCloseOperation lo que hace es precisamente cuando nosotros presionamos el touch de la ventana, nos permite que se libere la ventana que estaba recibiendo la comunicación con el sistema operativo. Entonces nos libera esa variable de instancia, liberando la memoria correspondiente. Continuemos con la configuración de nuestra ventana. Entonces, antes de hacerla visible, vamos nosotros a configurar los componentes. Entonces, tendremos un componente de tipo JLabel, que son los rótulos. Vamos a llamarle rótulo 1, new JLabel, y también me pide que establezca su referencia, JLabel, y le vamos a fijar nosotros el título
set text. Los rótulos tienen una propiedad que es set text y se fija a través del método enviándole el título que queremos que se despliegue. En este caso le vamos a poner nombre para que despliegue un rótulo para el nombre. Y también va a ser importante, como en este caso mi ventana no tiene ningún layout o distribuidor de componentes, vamos a fijar las coordenadas dentro de la ventana de cómo queremos que se posicione nuestro componente rótulo. Entonces le vamos a decir set bounds setBounds me pide precisamente, bueno, vamos a, para que vean ustedes dos, es un rectángulo o son las coordenadas en X, en Y, el ancho y el alto. Vamos a usar coordenadas en X, en Y, el ancho y el alto. Entonces, X va a ser, para el primer rótulo del nombre le vamos a poner 1, le vamos a poner 10, un ancho de 55 y un alto de 20. Ahí ya podríamos ver el despliegue de este rótulo. Ok, no se ve aún en la ventana porque nos falta algo muy importante. Dentro de... En realidad los componentes se adicionan a un panel. En este caso, el JFrame ya permite que se adicionen directamente dentro de su mismo marco, en el frame predeterminado, a los componentes. Por lo tanto, yo puedo hacer la siguiente operación. Le digo que lo adicione. ¿A dónde lo está adicionando? Lo está adicionando a la ventana que estoy construyendo. Entonces, este componente que acabo de crear. Aquí me aparece. Aquí ya me aparece el rótulo. Algo muy importante a observar es que en realidad no me está respetando las coordenadas de mi que yo establecí para ese rótulo. Un método que debo antes de empezar a crear o a insertar componentes es fijar el layout o la distribución que cómo se van a identificar, cómo se van a ir adicionando y en qué posiciones los componentes. El set layout precisamente es ese manejador de la distribución. Hay diferentes tipos de layouts. Si yo le pongo null, quiere decir que yo a cada uno de los componentes le voy a especificar su posición. Si yo le pongo flop layout, por ejemplo, los componentes se van a ir adicionando automáticamente de izquierda a derecha y así los va a ir creando dentro de la ventana. Bien, de esta manera ya tendríamos nuestro primer componente creado. Ahora fijemos el JText que va al lado, entonces será un JText, JText y le vamos a decir es el TXT nombre. TXT porque es de tipo texto y es el nombre, pues es la etiqueta que lo va a referenciar y le vamos a decir que lo instancia. Vamos a incluir su referencia. Los TXTs también tienen una propiedad para fijar el texto a través de una cadena o un string
y en este caso le vamos a poner aquí el nombre. Habrá que ponerle sus coordenadas, entonces a través de txt nombre.setBounds sus coordenadas, vamos a ubicarle terminando el rótulo, vamos a ponerle 65 de tamaño 10, 60, si le pusimos 60, sí, 65 para que haya una separación de 5, 65 en la coordenada Y10 para que esté a la misma altura que este, de ancho, perdón, 150 y 20 también de alto. Y ya lo podremos adicionar al panel de la ventana. Entonces add txt nombre y lo ejecutamos y efectivamente aquí está. ¿Sí? Continuamos ahora con los otros dos rótulos para el correo.